¿Alguna vez has sentido que te están observando en la noche mientras duermes? Pues el tema de hoy es las brujas. Hoy quiero que compartamos estas historias y los saberes que nos han llegado, porque yo sé que todos hemos escuchado alguna vez una persona que tuvo contacto con una bruja o que ha visto una bruja o que alguien le ha contado que vio una bruja. Y quiero arrancar con ese tema porque es el que más tiene como debate, ¿cierto? Hay personas que dicen que sí existen, otras personas que dicen que no existen, otras que dicen que hay brujas buenas, que hay brujas malas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso, de brujas. En esta primera parte quiero que hablemos acerca de lo que conocemos de las brujas, porque todos sabemos que por libros, por películas, porque alguien nos contó que las brujas tienen un sombrero negro, que tienen una capa negra, que vuelan en una escoba, que preparan menjurjes como para envenenar a la gente o para hacer que deseen a otra persona, que se reúnen en una aquelarre pues y que son las damas de compañía del diablo, bueno, muchas cosas que las han escrito en libros, por ejemplo como en el del Roald Dahl de Brujas, que de ahí salieron varias películas, eh, y en sí, sabemos que en la historia sí se vieron casos de más de 60.000 personas que confundieron con brujas y que murieron en la horca, que murieron apedreadas o quemadas porque se creía que eran brujas. La palabra bruja proviene del latín vulgar bruxa o brucia, que significa hechicera. En algunas lenguas, como el inglés, witch, el origen está relacionado con sabiduría, lo que conecta a las brujas con antiguas sabias o curanderas. Ese es el término pues de donde nace las brujas. Y lo que les decía, entre los siglos XV y XVIII miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de brujería y ejecutadas en Europa y América. Se calcula que más de 60.000 murieron, muchas quemadas vivas o ahorcadas. Quiero que en- nos pongamos en situación. Alguna vez, como les dije, hemos escuchado el término, hemos escuchado a alguien que nos dijo, yo he visto brujas, o yo sé historias de brujas, y a mí, como narrador oral, como contador de historias, me gusta escucharlas. Nunca he tenido la oportunidad de ver así como que esto sí pasó, sí es una bruja, pero sí me ha gustado como conocer sobre todo los mitos, las leyendas y todas esas creencias pues como de la cultura urbana acerca de este tipo de cosas. Me gusta contarlas y me gustaría en algún momento experimentar algo así. Lo he buscado, siempre he querido como tener algún acercamiento como a eso, como decir, parce, me tocó a mí, pero pues por el momento no. Eh, yo publiqué en Instagram un correo para que ustedes me cuenten sus historias y hace poco publiqué que iba a hablar sobre sobre las brujas y que quería que me contaran sus historias y que me las enviaran al correo. Alguien ya me envió una historia y ahorita la vamos a leer, que esa va a ser una de las secciones aquí del podcast, que voy a estar leyendo historias que ustedes me envían. Pero hay un caso muy famoso, es el juicio de Salem, en Massachusetts. Solo se ejecutaron 20 personas. Comparado con Europa, fue un episodio pequeño, pero simbólicamente poderoso, ya que marcó profundamente la cultura estadounidense. Ustedes saben que las brujas de Salem son súper conocidas, que de ahí nació todo, que las brujas son calvas, pero que usan peluca, que mantienen con guantes porque las manos son peludas y tienen las uñas súper largas. Bueno, si ustedes se han leído el libro de Roald Dahl, eh, ahí está, ahí las describen, ¿cierto? Yo siempre he pensado que las brujas y todos esos tipos de mitologías y las leyendas tienen algo de cierto, porque en diferentes culturas que están tan alejadas una de la otra se cuentan casi las mismas cosas, las mismas descripciones. Por ejemplo, en jeroglíficos antiguos en Egipto se han encontrado dibujos de seres mitológicos que, que luego por allá, por ejemplo, en las pirámides de México, la de Kukulcán o todo, también hay jeroglíficos que tienen coincidencia, porque en Perú también tienen cosas como que uno dice como que, ¿por qué todos que están tan lejos y tan desconectados tienen cosas parecidas en cuanto a esos mitos y seres
de leyendas. Entonces yo siento que sí existen, sí existieron, están escondidos, no quieren que ya los vuelvan a ver o ya se los, los acabamos porque nosotros somos los verdaderos monstruos en este planeta. O no sé, o están esperando ocultos en algún lado para salir en algún momento, pero de que existieron, existieron por todos esos datos que yo les estoy dando, ¿sí? Yo no quiero ser un conspiranoico ni nada de eso, pero me gusta creer que así es, me gusta creer que sí están. Bueno, y hablemos que hoy en día las brujas reales, hay personas que se identifican como brujas modernas, muchas siguen tradiciones como la Wicca, el neopaganismo, la sanación energética o la brujería ancestral. Se enfocan en el poder de la naturaleza, la intención y el equilibrio espiritual. Yo conozco varias de esas que se consideran brujas modernas, pero digamos que son brujas que uno dice como que son brujas buenas, porque digamos que utilizan el chamanismo, esos saberes ancestrales y todo como para curar, para sanar, no para hacer como cosas malas, ¿cierto? Pues no voy a decir que no haya algunas que hagan cosas malas. Pero bueno, voy a contarles dos historias que tengo conocimiento por personas cercanas a mí. Una es una que me contó mi abuela, que le pasó a mi abuelo. Resulta que mi abuelo, todos ellos son del Chocó. En el Chocó hay muchas historias de brujas y se vieron muchas brujas en un tiempo, ¿cierto? No sé si ahora, pero pues en ese tiempo era muy normal encontrar brujas en los pueblos y que las echaban de los pueblos cuando las descubrían o ellas mismas se iban para que no les hicieran nada porque ya estaban fichadas. Cuando una bruja la descubren, pues ya ella, digamos que de cierta forma ya no puede ejecutar sus poderes o sus saberes de la misma manera, ¿cierto? Porque siempre actúan como bajo las sombras. Resulta que en ese pueblo se escuchaba mucho de una bruja, y a mi abuelo le estaba molestando mucho una bruja. Resulta que mi abuelo, como todos sabemos, y yo quiero que aquí me dejen en la caja de comentarios, en los comentarios, me dejen ustedes qué es lo que han escuchado acerca de las brujas, porque yo he escuchado, por ejemplo, que para atrapar a una bruja hay que dejar unos granos en el piso y decirle que, bueno, y ella los cuenta y el otro día amanece contándolos, y entre más pequeñitos los granos, más se demora, que si uno deja que una escoba detrás de la puerta, que si uno clava una aguja al revés, que mejor dicho, hay miles de cosas como para atraparlas, espantarlas, que no vuelvan, o saber quiénes son, o decirle, hey, mañana venga si uno escucha algo por ahí, decirle, venga mañana por sal o por azúcar y que ella el otro día viene y así las descubren. Pues él, él no era alguien que supiera como ese tipo de cosas porque pues eran una familia cristiana, pero pues sí había escuchado, sí había escuchado. Y resulta que él ya sentía como mucho peso en el cuerpo por las noches, como que algo se le paraba acá, como que algo no lo dejaba respirar, como que sí, no se sentía bien, no se sentía cómodo. Y cierto día no se aguantó más y se acostó a dormir con el machete debajo de la almohada y así agarrándolo debajo de la almohada, o sea, literal, lo guardó debajo de la almohada y se quedó con el machete ahí. Resulta que dio la noche y él empezó a escuchar como ruidos, ¿cierto? Y luego sintió la misma presión de siempre, esa presión en el pecho como que no lo dejaba respirar, no lo dejaba moverse. Entonces él lo que hizo fue que hizo fuerza como para poder quitarse eso de encima. Hizo tanta fuerza que eso se quitó, él sintió como el alivio, se pudo parar, cogió el machete y la casa de ellos era de esterilla, de esa guadua que como que la parten y la vuelven así como una tira. Entonces, entre esas ranuritas de la esterilla, él vio como ella por fuera pasó corriendo. Entonces él mandó el machete por entre las ranuras, lo atravesó y le hirió un brazo a la bruja. Al otro día, él se dio cuenta de que la bruja era la vecina, porque cuando salió y se encontró pues como con la vecina y todo, ella tenía una herida en el mismo brazo en el que él la noche anterior había herido. Entonces pues obviamente todo el pueblo se dio cuenta, allá la echaron del pueblo, le dijeron pues que sí, que se tenía que ir o si no pues que le iban a hacer lo que le hacían a las brujas, pues como que ya la tenían fichada, entonces que sí o sí la apedreaban o que la echaban a las malas. Ella se fue y pues ya a mi abuelo no le pasó nada. Esa es una historia. Ustedes ahí en la caja me dicen si creen que es verdad o no.
Pues eso me lo contó mi abuela y pues mi abuela no es una persona que dijera mentiras, ¿cierto? Segunda historia que les quiero compartir es la historia de una amiga que pertenecía a un grupo de danzas. Ella pertenecía a ese grupo de danzas y ellos iban a viajar a diferentes ciudades a representar a la ciudad. Pues en este caso la ciudad mía es Cartago, ellos salían a representar a Cartago. Y fueron a una ciudad, no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero fue en el Guaviare. Y también ahí hay muchas historias de brujas, hay muchos avistamientos de brujas y todo, y mucha creencia. O sea, en realidad son personas que creen firmemente que sí existen y que las han visto. Y bueno, hay muchas historias allá. Allá no fue la excepción, ellos llegaron y bueno, se instalaron en la casa en la que se iban a quedar, recorrieron el pueblo y llegó la noche. Resulta que a las 7 de la noche había racionamiento de energía, o sea, cortaban la energía y ya yo les tocaba alumbrar con velas. Efectivamente, llegaron a las 7 de la noche y en todo el pueblo se fue la energía y ellos se quedaron en la casa donde se estaban hospedando, prendieron las velas, empezaron a charlar, a contar historias. Ustedes saben que cuando uno se reúne con los amigos, está oscuro, hay velas, pues no falta el que empiece a contar historias de miedo, historias de brujas, historias de duendes, historias de esto, de lo otro. Y resulta que pues ese día no fue la excepción y empezaron a hablar de brujas. Y una señora, la señora de la casa les dijo, muchachos, no hablen de ese tema aquí, por favor. Las brujas son reales y no queremos que aquí nos vengan a molestar las brujas, no las invoquemos. Ellos pues le hicieron caso a la señora por respeto, pero pues por dentro que ellos se reían como que, ay, la señora como tan crédula. Entonces siguieron charlando, pero ya de otros temas y todo eso, se fueron a dormir. Y resulta que cuando ya estaban durmiendo se escuchó. Y esto yo sé que cuando lo cuente, ustedes me van a decir si ha pasado, si es verdad, o porque es que esto es en todas las historias que yo he escuchado de brujas, en todas las historias siempre pasa lo mismo, y es que escuchan un pájaro grandísimo. Me acabé de acordar de algo que me pasó que yo creo que es una bruja, ya se los cuento. Se escucha como un pájaro grandísimo. Y ese día se escuchó eso, como un aleteo de un pájaro grandísimo que sonó en el techo y empezó a caminar por el techo y cayó al patio. Entonces todos empezaron pues como miedosos, se reunieron todos como en la sala y entonces uno de ellos, que era cristiano, empezó a orar. Entonces empezó a orar, Dios, te pido por favor que esta bruja no nos moleste, que se vaya, lo que sea, si es un demonio, tal. Empezó a orar y orar y entonces escucharon como eso alzó vuelo y se fue, ¿cierto? Al otro día, ellos ya empezaron a comentar, y había uno de ellos que no hablaba y que era, o sea, estaba súper nervioso y era un pelado que pues, se decía que era ateo. Resulta que a él les dijo que él había sentido a la bruja y que la bruja lo había tocado y ellos no le creían. Resulta que más adelante cuando se estaban haciendo los cambios de vestuario y todo eso, para la presentación vieron que él tenía acá en la espalda, tenía un rasguño y él ni se había dado cuenta. Entonces todos quedaron aterrados porque ya se dieron cuenta pues, de que era una bruja la que había hecho eso. Y les dije que me acabé de acordar algo y resulta que yo trabajaba en Panaca, ¿cierto? En Panaca también tengo cuentos de huacas y todo eso, pero lo que me pasó acerca de las brujas. Venía yo ya tarde, por ahí a las 5 que salí de allá de Panaca, eso queda en el Quindío, en Quimbaya. Entonces venía bajando yo en la moto y venía bajando ya había pasado Alcalá y venía bajando por Piedras de Moler. Eso es digamos, como un pueblo que queda antes de llegar Villarrodas y luego Cartago. Entonces estaba bajando por ahí y yo iba tranquilo charlando con un amigo que iba atrás en la moto, contando también historias de por ese lado. Entonces íbamos hablando, nótese que me encantan todas esas historias. Entonces iba yo manejando tan, cuando yo vi que pasó algo, como algo muy rápido por el piso, súper rápido. Y yo miré y yo dije, un perro no es, un gato tampoco, una culebra no tan grande, no, y tan rápida, no. Yo era buscando mil explicaciones y luego dije, no, eso fue una sombra, pero una sombra tan grande en el piso, o sea, o sea, si se proyectó tan grande en el piso, es que fue muy grande cuando pasó por arriba. Normal, yo iba así, yo seguí, yo me quedé callado porque yo estaba buscando en mi cabeza muchas explicaciones.
seguía en la moto, ya pasé Villarrodas y yo seguía hablando cuando el compañero mío de atrás se quedó callado de un momento a otro hasta que no se aguantó y me dijo, Chino, ¿usted sí vio esa bruja? Y yo, ¿qué? ¿Cuál? Es que una bruja que pasó por arriba y pasó volando por arriba. Y yo, ¿qué? Una bruja. Y yo le dije, sí, yo sí vi, pero vi la sombra en el piso. Y entonces ahí los dos quedamos como que... Entonces, yo no sé por qué se me había olvidado que yo sí había tenido como eso. Pues no me generó ni miedo ni nada de eso, sino como una emoción, como que, ay, verdad, hay una bruja. O sea, eso era una bruja porque un avión no era. O sea, no, o sea, le he buscado las... Yo siempre, como les digo, trato de buscarle ese tipo de cosas como una explicación lógica. Como para uno, digamos, mentalmente decirse, no, todo está bien, tranquilo, no pasó nada, pero no, yo le busqué las explicaciones y para mí eso sí fue una bruja. Y aquí llegamos a la sección que les había dicho de preguntas que me escriben ustedes, así que les recuerdo, si quieren dejar sus historias, estén pendientes de mi Instagram, síganme acá en Instagram, aquí se los dejo y yo publico ahí el tema de la semana de lo que se va a hablar, ¿cierto? Y a este correo ustedes me escriben sus historias le ponen eh, ¿cómo se llama? El asunto, le ponen el título que yo les diga de lo que se va a hablar y me cuentan su historia ahí, que aquí en Instagram pues es muy difícil que ustedes se pongan a escribir ahí, entonces de pronto en el computador o pues al correo llegan y me lo envían para yo leer la historia y pues traerla aquí y leerlas según el tema que estemos tratando, en este caso de brujas, y esta historia me la envía Julián, de 32 años, desde San Vicente, Antioquia. Dice así. Esto pasó cuando yo tenía 13 años. Mi papá me llevó una semana donde mi abuela, doña Elvia, que vivía sola en unas veredas en la montaña. Era una casa de tapia con techo de zinc que crujía cuando el viento sonaba. Tenía una sola bombilla en el centro y cuando se iba la luz se alumbraba con velas o con una linterna vieja que ella colgaba en la cocina. Yo siempre me sentí seguro con mi abuela. Era de esas mujeres bravas, de mirada firme, que decía lo que tenía que decir sin miedo a nadie, ni a los vivos ni a los muertos. Pero esa semana algo me hizo pensar que sí habían cosas que ni ella podía controlar del todo. Todo empezó 2 días después de que yo llegué. Esa noche mi abuela me dijo, no te vas a quedar mirando mucho por esa ventana, mijo. Aquí a veces se ve lo que no se tiene que ver. Pensé que hablaba por molestar, porque ella tenía esas mañas de meterle miedo a la gente, pero me quedé con eso en la cabeza. Esa madrugada me desperté como a las 3, no sé por qué, simplemente abrí los ojos. La ventana de mi cuarto daba hacia el potrero, justo al lado de un árbol seco donde siempre se posaban los pájaros. Esa noche no se oía ni un grillo, nada, solo el viento. Fue ahí cuando escuché un golpe seco en el techo, como si alguien hubiera saltado desde un árbol. Luego unos pasos lentos, pesados, como si fueran descalzos, arrastrando los pies. El sonido bajó por la parte de atrás de la casa. Yo me quedé helado, con la cobija hasta la nariz. Entonces escuché un murmullo afuera, una especie de canto bajito, como si una mujer estuviera hablando sola. Y luego los pasos se detuvieron justo enfrente de mi ventana. No me atreví a mirar. Yo juro que sentía como una presencia ahí, algo que si yo me asomaba me iba a volver loco. En ese momento, la voz de mi abuela se escuchó desde el otro cuarto, firme y con rabia, pero sin gritar. Vieja asquerosa, yo sé que estás ahí. Te dije que no te metieras donde yo esté viva. No vas a venir por nadie más. Yo me asusté más. Mi abuela sabía lo que estaba pasando. Luego la escuché caminar con su bastón y abrió la puerta de su cuarto. Yo no te tengo miedo, bruja, gritó. Tantos años jodiendo en estas tierras y todavía no entiende que aquí no se toca sangre inocente. Hubo un silencio y luego un chillido, como si una mujer hubiera soltado un alarido seco, pero no era humano, por lo menos no era completamente humano. Mi abuela empezó a rezar en voz alta, como retando a lo que fuera que estuviera allí. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si ella es tuya, llévatela, pero si no, que se pudra.
en los montes. En ese momento escuché como los pasos se alejaron rápido, como si hubieran salido corriendo hacia el monte. Después todo volvió al silencio. Al otro día, mi abuela no mencionó nada, solo me miró y me dijo, ¿no te orinaste del susto? No, le dije, aunque sí me había orinado un poquito, la verdad. Ella se rió bajito y me puso el desayuno mientras me servía el chocolate caliente con arepa. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Las brujas no siempre vuelan en escobas. Algunas andan en dos patas. Se visten como la gente y hasta ofrecen dulces. Pero las otras, las de verdad, esas vienen por los sueños y por los niños. Y si una de esas te mira a los ojos, se te lleva el alma y no el cuerpo. Yo no volví a ver nada, pero desde ese día jamás me asomo a una ventana de noche. Y si alguna vez voy donde mi abuela, me quedo en la sala, porque esa ventana del cuarto todavía da al potrero y al árbol seco donde dicen que a veces una figura delgada y encorvada se para a cantar bajito, buscando a quién llevarse. ¿Qué creen ustedes? Por eso al inicio les pregunté que si en algún momento ustedes han sentido una presencia, algo que los observa de noche. Bueno, pues espero que les haya gustado este primer episodio. Creo que eh, sería bueno que ustedes dejaran en el comentario si esta historia fue una bruja real o solo una sombra malinterpretada, algo o algo que de pronto hasta la abuelita estaba era molestando. Y recuerden que pueden enviarme sus historias, que pueden escribir al correo, aquí se los dejo nuevamente para que ahí escriban sus historias acerca del tema que yo les voy a hablar. Si quieren leerse el libro, también aquí está el título del libro que les digo. Digamos que es un libro infantil, pero pues que es como uno de los de tradición más grande que hay acerca de los relatos de brujas y que me gustaría que de pronto ustedes compartieran de pronto con los niños, como para que ellos empiecen a conocer un poquito más de eso. Aquí también los invito a que me sigan en las redes sociales, a que me sigan acá, que le den seguir, que se suscriban, que le den like, que comenten y que me sigan en Instagram para que puedan darse cuenta de qué tema va a ser esa semana y que podamos pues como charlar acerca de eso y que ustedes escuchen pues como esas historias. El tema para la siguiente semana se los voy a estar poniendo, pero pues de una vez les aviso que es como de fantasmas y apariciones. Así que ya ustedes me contarán sus historias.